como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Independientemente de la dificultad para establecer un rango exacto de edad, es muy importante el valor adaptativo, funcional y decisivo que tiene esta etapa. Hace muchos años escuché el concepto que nos daba el doctor Rizke Iribarren acerca de la adolescencia. Y era en ese entonces el doctor Rizke Iribarren, el psiquiatra, era profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, y su concepto decía que la adolescencia era ese periodo de la vida que iba desde alrededor de los 10 u 11 años hasta que se tenía el primer hijo. Entonces ese era un concepto muy particular de él. Yo creo que me quedo con el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Sigo leyendo. La adolescencia tiene mala prensa. Socialmente, esta etapa suele verse como un periodo complicado. Muchas veces nos vinculamos con los adolescentes desde el miedo, ubicándolos en el lugar de problemáticos, entre comillas, sin darnos cuenta de que hemos rodeado esta etapa de prejuicios. Frecuentemente los adultos creemos que los adolescentes son apáticos, irresponsables y poco comprometidos. O incluso creemos que no son capaces de cumplir con determinadas tareas, pero ¿es realmente así? La adolescencia es una etapa necesaria y muy importante para hacernos adultos, pero esencialmente es una etapa con valor y riqueza en sí misma, que brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas. Es una etapa desafiante, de muchos cambios e interrogantes para los adolescentes, pero también para sus padres y adultos cercanos. El adolescente se siente niño y adulto al mismo tiempo, pero sabemos que no es ni una cosa ni la otra. Está en permanente transición, pasar de ser niño y depender del mundo adulto para todo, a ser joven y comenzar a hacerse cargo de su vida. Seguramente ustedes tengan muchos recuerdos de situaciones con sus hijos o hijas adolescentes en las que había días que los felicitaban por un acto de madurez y responsabilidad, porque quizás ayudaron a un hermano menor con la tarea, o porque fueron solos a una feria, o porque recibieron un elogio del colegio, y a lo mejor en la misma semana los sorprendieron por un acto de inmadurez, porque se olvidaron la mochila en el ómnibus, porque recibieron una observación del liceo por estar jugando de manos con un compañero, o porque se durmieron luego de pasar la noche jugando con el celular. Los adolescentes no buscan hacernos enojar intencionalmente, no quieren hacernos la guerra ni iniciar una lucha de poder. Muchas veces, si no hacen lo que esperamos, es porque no pueden hacerlo, porque hay un proceso de maduración cerebral que está en marcha y que tiene que consolidarse para dar paso a una persona con capacidad de autorregulación y toma de decisiones responsables. Ok, hasta aquí la primera parte de la información acerca de la adolescencia. ¿Qué pasa con la adolescencia? La adolescencia pareciera una etapa en la cual se rompe la armonía del hogar. Entonces, para los padres es como que ese niño que siempre dependía de ellos, para quienes ellos eran la figura, o sea, el modelo a seguir permanentemente, ¿verdad? Ese niño tiene un cambio. Y en ese cambio pareciera que ya los padres no son importantes. Entonces hay mucho miedo, mucha inseguridad por parte de los padres. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de control. Estamos perdiendo control sobre el niño, que ya no es niño, que realmente no podemos considerar niño en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que queremos o bien retomar el control, y para retomar el control acudimos a todas las estrategias posibles, incluida la fuerza. O puede ocurrir, ¿verdad?, que vivamos
en un clima de angustia, nos desesperamos, no hallamos qué hacer. ¿Por qué? Porque es que tenemos un adolescente en casa que hasta anteayer era un niño o era una niña. Y su conducta cambió radicalmente. ¿Qué hago ahora? O sea, ¿qué voy a hacer con este ser extraño que tengo en mi casa? ¿Qué pasa con la adolescencia? Antes leí que la adolescencia tiene mala prensa. El problema que tenemos nosotros, por lo menos culturalmente, es que todos los desafueros, todos los desatinos que hace un adolescente, lo justificamos, lo normalizamos a través de, bueno, es que es adolescente. Esto tiene que tener un límite. O sea, el límite está en que el adolescente no puede transgredir todas las normas. Es una locura pensar que realmente ser adolescente es una patente de corso para nosotros transgredir todas las normas. No. ¿Qué está pasando, señores padres? No se preocupen. Lo que está ocurriendo es que el adolescente sencillamente tiene un cambio, está buscando su propia identificación, está creciendo, se siente adulto, pero no es. Lo vemos como niño, pero no es. Está en esa especie de limbo etario que es la adolescencia. Entonces ya no se identifica, ya sus referentes no son papá y mamá. Sus referentes los busca dentro de sus grupos etarios, dentro de sus amigos. ¿Por qué? Porque él necesita identificarse. Y además de identificarse, necesita ser aceptado. Entonces, ¿qué comienza a pasar? Comienza a pasar que en el hogar pareciera que se rompió la armonía. Entonces ya, o sea, los papás están tratando de dominar la fiera, entre comillas, tratando de ver cómo lo regresan al carril, ¿ok? Algunos padres tiran la toalla, bueno, es que es adolescente, no puedo con él, y buscan un psicólogo. Los psicólogos no estamos para recogerle la toalla a los padres, los psicólogos estamos para otras funciones, pero sí para dar herramientas. Entonces, yo toda la vida he partido de un principio. Hay padres que se olvidan de establecer canales o rutas de comunicación con los hijos cuando son niños, porque bueno, son niños, los niños no entienden, no sé qué es lo que no entienden los niños, pero parten del principio de que como son niños, pues no hay que establecer esos canales de comunicación. Y cuando llegan a la adolescencia, quieren, oye, sí, ahora sí llegó el momento de comunicarnos. No, señores, ya es tarde. Ya no hay manera de construir esos puentes. O sea, ya el adolescente es adolescente, ya está buscando su propia identidad. Entonces, claro, comenzamos a inmiscuirnos en la vida de los hijos, inmiscuirnos a revisar, porque claro, el chico no nos habla, pero no nos habla, el que no nos hable no es gratis, el que no nos hable es que nosotros no lo acostumbramos a tener comunicación. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues bueno, ocurre que entonces nosotros vamos queriendo saber del hijo y vamos utilizando las puertas de atrás. ¿Qué es la puerta de atrás? La puerta de atrás es revisarle la habitación, la puerta de atrás es hablar con los amigos a ver qué le sacamos, la puerta de atrás es no poder enfrentar, ¿ok? Comenzamos a querer tenerlo en casa, queremos tenerlo en casa, pero eso sí, sin respetarle el espacio. O sea, si el chico cierra la puerta de su habitación, vamos y le abrimos la puerta de la habitación. No puede tener la puerta de la habitación cerrada, señores. Él está buscando su propia intimidad porque la necesita. Construir su propio espacio lo necesita. Las cosas tienen un límite, sí tienen, hay normas a respetar, el respeto a las normas, a los padres y al hogar. Eso no se puede, o sea, no va o no pelea o no tiene ruptura posible con el ser adolescente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Siempre le digo a los padres, me dice, es que no puedo confiar en él porque me miente. Bueno, antes de entrar en materia y vamos a ver por qué miente el chico ni nada de eso, antes de todo eso, nosotros tenemos, no confíes en el chico, confía en ti.
Tú como padre le inculcaste principios y valores. Confía en esos principios y esos valores. No va a ser un transgresor, o sea, no tiene por qué convertirse en un delincuente, ¿ok? ¿Por qué? Porque desde niño tú les has inculcado principios y valores. Y quiero decirles a los padres, el hablar con los hijos, la conversación, el contacto estrecho, el cariño, el amor, son valores. Son valores que les vamos inculcando, ¿ok? Entonces, no puedo confiar en mi hijo adolescente, pero confíe en usted como padre. Porque lo que pasa es que pareciera que entonces comenzamos a cuestionarnos. Las parejas se culpan entre ellas. Es que está así porque tú lo consientes, le dice el padre a la madre o la madre al padre. Entonces hay que buscar un culpable de que el niño sea adolescente. No, él es adolescente porque esa es la ley de la vida. Lo que pasa es que los adultos perdemos la memoria y no nos acordamos de que también fuimos adolescentes. Que también en ocasiones nos sentimos dueños del mundo, capaces de romper todas las normas y salir adelante. Entonces comienza el juicio crítico hacia los padres. Como ya los padres no son los referentes, entonces claro, el hijo cuestiona a los padres. No es falta de amor, no confundan eso con el cariño. Sencillamente que el adolescente se está preguntando sobre él y se está preguntando necesariamente sobre los padres. Entonces vamos a perder un poco ese miedo que tenemos los padres de tener un hijo adolescente. ¿Por qué? Porque cuando nació ese hijo, ya sabíamos que algún día iba a ser adolescente, pero no lo pensamos que iba a ser niño toda la vida. Entonces, vamos a hacerlo bien desde el principio. La semana pasada hablábamos sobre la niñez, ¿ok? Y sobre las crianzas de los niños. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a esto, a la adolescencia. Y las bases de la comunicación, del cariño. Mi hijo sí me quiere. No importa que sea adolescente, él me sigue queriendo. Me quiere de una manera diferente. No me quiere ciegamente como me quiere el niño. Me quiere cuestionándome. Entonces, yo he sido buen ejemplo. Yo he trabajado para que mi hijo realmente me pueda tomar como modelo. Perfecto. Él no tiene por qué romper con eso. Va a buscar su identidad, me va a cuestionar, pero desde el respeto y desde el amor. ¿Ok? Entonces, perdamos el miedo, acompañemos. ¿Por qué? Porque la adolescencia es un tránsito. Es un tránsito que comienza a los 10 años. Entonces resulta que a los 10 años el niño grita, es malcriado, grita, es grosero. Y dice, bueno, es que es adolescente. No, no pasa por ahí. No son esas las características de un adolescente. Entonces pensemos muy bien, antes de normalizar las transgresiones a las normas mínimas de convivencia, antes de normalizarlas, vamos a estar claros que si bien está viviendo una etapa muy importante de la vida, esa etapa no lo debe hacer romper con lo que son los principios y valores que se le han inculcado. ¿Ok? Entonces, vamos a darle un voto de confianza a los adolescentes que tenemos en casa. Vamos a darnos un voto de confianza a nosotros mismos. Vamos a creer que la formación y la educación que hemos impartido da frutos. Y allí los vamos a reconocer. Y aquí voy a hacer un paréntesis personal, porque cuando mis hijos eran adolescentes, mis hijos solo se llevan 11 meses. Y cuando eran adolescentes, por supuesto, yo era una mamá permisiva, por decirlo de la mejor manera. Y la crítica que se me hacía es que, bueno, van a ser unos delincuentes cuando estén grandes. Yo, pero ¿por qué van a ser delincuentes? O sea, yo no creo que realmente tengan esa madera, ¿no? Entonces, esa era como la amenaza de los superiores, o sea, a tus hijos los estás criando muy mal, van a ser unos malandros en el futuro. Y yo, pero no tienen de dónde, ¿por qué van a ser malandros? Bueno, en fin, yo seguía empeñada en mi tipo de crianza, que no tiene por qué ser perfecta. O sea, no es que yo tengo el secreto de la crianza. Ellos salieron buenos porque es que de verdad como que eran de buena calidad, ¿no? Y hoy en día me siento orgullosísima de los adultos que son, pero
Claro, yo tuve los mismos miedos que tienen todos los padres. Yo centré la vida en mis hijos y claro, por un momento me sentía como que me dejaron de lado. No es que no me quieren, pero me dejaron de lado. O sea, ya no participo de la misma manera en sus vidas, ¿no? Entonces nos toca a nosotros colocarnos en otro lugar. Nos toca estar allí, porque siempre nos van a necesitar. Entonces estar allí, respetando su espacio, respetando su proceso, guiándolos cuando los podamos guiar, pero sobre todo acompañándolos. No desde el miedo, no desde yo tengo que ser, yo tengo que saber, yo tengo que estar, no forzadamente jamás. ¿Ok? Nuestros hijos tienen que saber que los amamos, que estamos allí para ellos, que vamos a tener paciencia en muchos momentos, que vamos a saber ver las cosas desde la paciencia y desde el amor, pero que estamos manteniendo, ¿verdad?, las normas del hogar, las normas de respeto, los principios, los valores siguen siendo importantes. Un adolescente no tiene, bueno, yo creo que ni un niño a ninguna edad, tiene ni la capacidad ni la voluntad de escuchar sermones de 1 hora sobre lo bueno que era su papá cuando tenía su edad y lo malo que es él. Mentira, todos fuimos adolescentes. Entonces, lo que haya que decirle a los hijos adolescentes tiene que ser puntual. Tiene que ser exactamente lo que nosotros queremos que ellos sepan. Exactamente lo que nosotros pensamos que ellos deben tomar. No tenemos que interferir, no tenemos que hacer grandes sermones, no, vamos a acompañarlos de la mejor manera posible. Me gustaría que hiciéramos una pausa musical y seguir con el tema, porque es bien amplio, y si bien, como el primer bocado de la adolescencia, todavía hay cosas que debemos conversar sobre ello. Pero antes vamos a escuchar 2 temas musicales. Vamos a escuchar 5 de septiembre con Vico C y Una fan enamorada con Servando y Florentino, que por cierto vienen a Buenos Aires pronto. Adelante. Solo vamos a escuchar porque la hora, nos fuimos, son las 10 ya. Sí. Teníamos que haber arrancado el tema en la segunda hora, pero bueno, listo, ya estamos así, ya no hay tutía, como quien dice. Ok. Vamos con uno y regresamos con la fan enamorada. Yo tengo otro pedazo ahí que son las etapas de la adolescencia. Sí, no, puedes seguir el tema tranquila, el tema es, Olga, que la hora de la publicidad, nada más, pero listo, ya. Y no podemos caer en la publicidad ahorita. Sí, vamos, termina este tema, vamos, y cuando regresemos con la fan enamorada, ahí vamos. Ok. Mira, nos están escuchando en Madrid. Qué bueno. Qué bueno ese tema de ¿De Vico sí? Vico, sí. ¿Lo había escuchado?
Lo escuché ayer, pero está bueno. Sí, por encima. Porque Vico sí es chévere. Sí, Se entienden buenas canciones. sí, es muy bueno. Lo que pasa es que cuando ya te voy a hablar del género, se cuestiona. Sí. Bueno, el tema ese que él hizo con. ¿Cómo se llama Con Gilberto Santa Rosa. con Gilberto Santa Rosa de Lo grande que es perdonar? Es un temazo. Sí. Realmente es un temazo. Estamos en identificación del emisor. Sí. Ok. No hay con qué darle la comida venezolana, pues. Sigue el... viernes
estuve viendo El Rincón de Mo. El viernes. ¿Qué te pareció? Es demasiado loco el programa, pero me gustó. Estaba bueno. Porque estaba esta chica en la que fue alumna mía en la Sí, universidad. la referencia. Ella es muy linda persona también. Porque gente en el corte en el obelisco. Ayer es que hubo un paro de colectivo. No sé. No te sabría decir. Yo tampoco, pero me lo dijeron que iba a haber un paro de colectivos ayer. Bueno, máquina. Y se ve.
adolescente realmente el tema. Pero sí no fue lo que fue. Yo, lo que pasa es que estoy tratando o sea, no te estoy, y disculpa que no te estoy porque estoy con otra cosa No, aquí. no, 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 tranquilo. Y bueno, después de esta pausa musical, vamos a seguir hablando del tema de la adolescencia. Para quienes no se sientan tarde, les recuerdo, ¿verdad? Que esos cambios que tienen los chicos cuando pasan de niño a adolescente no tienen nada que ver con el amor o el cariño que tienen por los padres. Que es normal, que es natural, que prefieran ahora a los amigos. Porque están en plena etapa de identificación y la identificación suele ser con su grupo etario. Se vuelven críticos hacia los padres, quizás se aíslan un poco porque están en la búsqueda de su propio espacio. Recuerden que este es un proceso que no es sencillo para ellos, no es sencillo para los padres en la medida en que los padres quieren seguir manteniendo el criterio y el manejo que hacían con ese hijo niño que ahora se convirtió en adolescente. Entonces, la vía es acompañar sin invadir, acompañar desde el cariño, desde el afecto y estar seguros de que
han sido buenos padres y que han transmitido sus principios y sus valores a los hijos. Confíen un poco en ustedes y en la crianza que han dado. Y ahora voy a dar lectura a una parte que es bien importante, que es la parte de las etapas de la adolescencia. Porque no es que de los 10 a los 19 es exactamente igual. No, la adolescencia tiene etapas. Tenemos adolescencia temprana, entre los 10 y los 13 años. Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. Se empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que se incluyen el crecimiento de vello en las axilas y en la zona genital, el desarrollo de los senos en las mujeres y el aumento del tamaño de los testículos en los varones. Por lo general, empieza 1 o 2 años antes en las niñas que en los varones, y puede ser normal que algunos cambios comiencen tan pronto como a los 8 años para las niñas y a los 9 para los varones. Muchas niñas tienen su primera menstruación alrededor de los 12 años, en promedio de 2 a 3 años después del comienzo del desarrollo de los senos. Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en algunos chicos, en especial si no saben qué esperar o qué es normal. Algunos niños, además, se cuestionan su identidad de género en esta etapa, y el inicio de la pubertad puede ser un momento difícil para los niños transgénero. Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad. Es posible que comiencen a explorar formas de ser independientes de su familia. En este proceso es probable que prueben los límites y reaccionen con intensidad si los padres o tutores reafirman los límites. Ok, esto es un poco de lo que hablábamos antes. Hay una cosa que es bien importante. Los hijos tienen que estar informados, ¿verdad?, de estos cambios que van a ocurrir, de la aparición de los caracteres sexuales secundarios. O sea, tienen que saberlo, se los tenemos que comunicar, no podemos esperar a que la niña tenga la primera menstruación para decirle qué es eso. O sea, es parte natural, es parte del desarrollo y por ende, ¿okay?, tenemos que estar informándolos. Ellos tienen que saber lo que va a pasar con su cuerpo, porque eso que va a pasar con su cuerpo involucra cambios también en su manera de ser. Entonces, no es necesario que tengan miedo, no es necesario que tengan angustia, es necesario que sepan que es parte de un proceso normal de desarrollo. Ok, eso en cuanto a la adolescencia temprana. Luego tenemos la adolescencia media, que va de los 14 a los 17 años. ¿Qué tenemos ahí? Bien, los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia media. La mayoría de los varones comienzan su crecimiento repentino, entre comillas. Lo llaman el estirón de los 14 años. Y continúan los cambios relacionados con la pubertad. Es posible, por ejemplo, que se les quiebre la voz a medida que se les va poniendo más grave. Algunos van a sufrir de acné. Es probable que los cambios físicos estén casi completos en las chicas y la mayoría de las niñas ya tengan menstruaciones regulares. A esta edad, a muchos adolescentes les urge el interés en las relaciones románticas y sexuales. Probablemente se cuestionan su identidad sexual y la exploran, lo que podría resultar estresante si no tienen el apoyo de sus pares, o sea, su grupo de pares, de su familia o de la comunidad. Otra forma típica de explorar el sexo y la sexualidad de los adolescentes de todos los géneros es la autoestimulación, también llamada masturbación. Ok, entonces, tenemos esta segunda etapa que es la adolescencia media. ¿Qué encontramos en la adolescencia media? Encontramos que continúan los cambios, pero ahora hay cambios en la voz, ¿verdad? La voz se va a poner más grave, puede haber acné y resulta que esos son factores que pueden desarrollar inseguridades en los chicos. Las chicas ya no se sienten a lo mejor tan lindas y necesitan eso. Se hace como nunca evidente la necesidad de aceptación, tanto, o la más importante de todas, es la del grupo de pares.
ese grupo al cual ellos pertenecen, donde están los amigos. Va a haber cambios conductuales que los padres no saben por qué ocurren, y esos cambios conductuales ocurren sencillamente porque el adolescente se está integrando a su grupo de pares y asume las conductas de ese grupo de pares para ser aceptado. Es importantísima la aceptación. De los padres también es importante la aceptación. Cuando digo acompañar este proceso, porque somos compañeros de este proceso, acompañar este proceso es aceptar que ocurre y que nuestro hijo necesita, nuestra hija necesita que nosotros podamos transmitir seguridad, pero una seguridad cargada de amor, de afecto y de aceptación. Seguimos luego con la adolescencia tardía. La adolescencia tardía va de los 18 a los 21 años o más. Luego vamos a hablar del más. Los jóvenes en la adolescencia tardía, por lo general, ya completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que tendrán como adultos. Lo sé. Para esta edad, suelen tener más control de sus impulsos y pueden sopesar los riesgos y recompensas mejor y con más precisión. Los adolescentes que se convierten en adultos jóvenes tienen ahora un sentido más firme de la propia individualidad y pueden identificar sus propios valores. Se centran más en el futuro y basan sus decisiones en sus ilusiones e ideales. Las amistades y las relaciones románticas se tornan más estables. Se separan más de su familia, tanto física como emocionalmente. No obstante, muchos restablecen una relación adulta con sus padres, considerándolos personas de su mismo nivel, a quienes pueden pedir consejo y con quienes pueden hablar de temas serios en vez de ser ya una figura de autoridad. Fíjense qué importante es esta adolescencia tardía, que es a partir de los 18, debería ser entre los 18 y los 21 años, pero puede ser más. Hay personas que pareciera que son adolescentes toda la vida. Hay un síndrome que es el síndrome de Peter Pan. ¿Qué pasaba con Peter Pan? Peter Pan nunca creció, vivía en la tierra de nunca jamás. Y eso es un poco el síndrome de Peter Pan. Es el adulto que no es capaz de alguna manera de asumir responsabilidades. Porque es que generalmente la adolescencia termina y comienza la vida adulta cuando comenzamos a asumir responsabilidades. Cuando ya, nos hacemos cargo de nuestra propia vida. Y quizás por eso Riskin Ibarren decía que la adolescencia terminaba cuando tienes el primer hijo, porque el primer hijo es una responsabilidad, por lo menos para quien lo quiere asumir de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con el adulto joven? Con ese adolescente que se convierte en adulto joven. Ay, parece que regresó, dirán los padres. Claro, se relaciona con los padres de una manera distinta. A lo mejor empieza a llamar al papá viejo y darle palmaditas en la espalda, ¿ok? Empieza a llamar a la mamá vieja, pero no porque está denigrando por la edad de los padres, sino sencillamente porque es una manera de entrar en confianza, de tratarlos de igual a igual, como sentimos que somos en ese momento, somos iguales. Entonces, habría que ver eso. Yo creo que lo más importante de esto es eso, el cariño, el amor, el acompañamiento, el saber que este proceso que está pasando es un proceso que toca a toda la familia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a veces los padres se guían por el tamaño. Ya tú estás grande, te deberías comportar de otra manera. No, señor, no está grande, a lo mejor creció, a lo mejor ya tuvo el estirón de los 14, a lo mejor llegó al 1,85 m que va a medir. Pero eso no quiere decir que está grande. ¿Por qué? Porque hay un proceso madurativo cerebral. ¿Okay? Y que hasta que no se completa ese proceso madurativo, ese niño no va a estar en condiciones
de tener el comportamiento adulto que nosotros estamos esperando o estamos exigiendo de él. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que pareciera que no terminan de engranar la edad cronológica, la edad mental y los centímetros. O sea, cuando hablo de centímetros hablo de la estatura. Entonces, tenemos que entender que el hecho de que haya crecido, que el hecho de que tenga 18 años no lo hace automáticamente una persona adulta. La persona adulta lo hace cuando tiene la capacidad de asumir responsabilidades, de asumir compromisos y cumplirlo. Entonces, es importante que no tratemos de exigir antes de que se cumpla este periodo, porque todo lo que nosotros exigamos antes de que se cumpla este periodo, sencillamente no va a tener cabida en las relaciones entre los padres y los hijos. Y antes de cerrar el tema, vamos a escuchar dos temas musicales. Fabricando Fantasías con Tito Nieves y Una Miradita con Luis Fernando Borjas. Y volvemos.